Hermanos, buenos días. Qué alegría saludarles en esta mañana y qué hermoso estar juntos, no solamente para adorar, exaltar al Señor, dar gracias a Él por su misericordia y su bondad, sino también para tener un tiempo juntos y estudiar su palabra. Amén. Quiero invitarles a que por favor vayamos juntos a la carta de Tito, capítulo 2. Pero antes de entrar en el texto, quisiera preguntarles, todos hemos escuchado e inclusive lo hemos dicho, esta expresión popular: el cura predica, pero no aplica, ¿cierto? Yo quiero invitarle a que, con respeto allí a la persona que está a su lado, usted le haga esta pregunta: ¿alguna vez le han dicho estas palabras? Y si se las han dicho, escúcheme, y si se las han dicho, ¿cómo se ha sentido? Y también, ¿cómo le ha respondido a esa persona? Comparta allí, por favor, un instante nomás. Muchas veces podemos reaccionar frente a esa pregunta de manera positiva o a veces de pronto puede incomodarnos, ¿cierto? Y tiene que ver mucho con una frase que también dice la Escritura, ¿no? Que profesamos conocer a Dios, pero nuestros hechos lo niegan. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Vamos a leer este texto y quiera Dios que en esta mañana nos ilumine y nos guíe para estudiarlo. Vamos juntos. Pongámonos de pie, por favor. Dice así, Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, necesitados de ti, Señor. Gracias porque una vez más tu palabra hoy habla y va a hablar a nuestras vidas, Señor. Te necesitamos, Señor, y guíanos para comprender y entender que no es en nuestras fuerzas, en nuestros méritos, Señor, sino en los tuyos, para poder vivir conforme a tu voluntad, como tú quieres que vivamos, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Tomen asiento, por favor. De Tito sabemos que fue un compañero de Pablo y Pablo lo consideraba mi verdadero hijo en la fe. Eso dice Tito 1:4. Y hablando un poco del contexto inmediato de estos versículos que hemos leído, Pablo había dejado a Tito en Creta para que precisamente arreglara situaciones que estaban allí colocando problema a la iglesia que estaba iniciando allí. Y esta carta es enviada a Tito y es considerada como una de las cartas pastorales, juntamente con
las de Timoteo y Filemón. Y la iglesia en Creta estaba enfrentando presiones externas. Se decía, ahí mismo dice el texto en Tito capítulo 1, que estas personas o los que vivían allí en Creta tenían muy mala fama y eran tan de mala fama que les decían a ellos mentirosos, glotones y gente malvada. A este tipo de personas, a estos habitantes y aún la iglesia que están haciendo en este ambiente, Pablo le escribe a Tito y de esta manera. En el capítulo 2, versículo 1, le dice a Tito, haciendo un contraste con lo que viene diciendo anteriormente: pero tú, Tito, pero tú enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Enseña lo que es correcto. Era gente perversa, corrupta, a lo cual Tito tenía que enseñar y nuevamente encaminarlos en la fe del Señor. Tenía que ser un contraste entre lo que era impuro y puro para traer claridad a los hermanos de esta iglesia. ¿Y cuál era la medicina o la solución para esta situación que vivían los habitantes de Creta y aún la misma iglesia? La palabra de Dios. Lo que considera aquí el apóstol la sana doctrina. Y era la invitación a vivir una vida consistente, coherente con la fe que ellos profesaban. Por eso entonces Pablo le dice a Tito: por favor, coloca allí en la iglesia ancianos, personas que cuiden, pastoreen de una manera que sean de testimonio y que realmente reflejen la gracia y el evangelio allí en medio de esta sociedad. Tanto que dice así en el capítulo 2, en el versículo 9, dice: exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. Y dice, toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Así que aún los que eran considerados socialmente menos, el apóstol está escribiendo a Tito para que en ellos haya ese buen testimonio. Entonces, Pablo le está diciendo a Tito: hay personas en la iglesia que no viven el evangelio, pero otros que sí lo viven. Y en este contexto, Pablo está escribiendo entonces a Tito en estos versículos 11 al 14. Vivimos en tiempos, hermanos, de conflicto, de ansiedad, de trastornos emocionales, de incoherencia y falta de integridad. ¿Cómo vamos a vivir la gracia de Dios en este tiempo? ¿Cómo vamos a reflejar a Cristo en nuestra cotidianidad? ¿Cómo vamos a vivir el evangelio en medio de los que nos rodean? Y es así entonces lo que Pablo le está diciendo a Tito para que comunique a los habitantes allí de Creta. Entonces, podemos decir allí en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Podemos decir entonces que Pablo le dice a Tito que les recuerde a los hermanos que habitan allí en la iglesia de Creta que la gracia de Dios, en primer lugar, nos enseña que Dios ha tomado la iniciativa sin nosotros merecerlo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia de Dios, la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. En el idioma original, la gracia, la palabra gracia quiere decir bondad inmerecida. Favor o beneficio que se recibe, sin merecerlo. Es el acto de dar, aunque el beneficiario
no lo merezca. Esto significa gracia. Nos enseña que Dios ha tomado la iniciativa sin merecerlo. La versión en la Biblia hispanoamericana dice de esta manera: se ha hecho en efecto visible la bondad de Dios que trae la salvación a toda la humanidad. Esa gracia que Dios extiende para cada uno de nosotros, su favor inmerecido nos salva. El regalo de la justificación que Dios nos da por medio de Cristo nos trae salvación, redención, liberación. Dios es santo y no podemos ganar su aprobación ni aceptación por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos. En el libro Gracia sin Límites, el autor Bryan Chapell dice estas palabras: en nuestra humanidad pecaminosa nos equivocamos constantemente, satisfacemos nuestros deseos egoístas o no logramos alcanzar los estándares de bondad que caracterizan la naturaleza santa de Dios. Así que para que pudiéramos comenzar una relación santa con Él, Dios entregó a su Hijo, único Hijo celestial, para que pagara el castigo justo que merecían nuestros fracasos, nuestros defectos, es decir, nuestros pecados. Entonces, por gracia, porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha revelado trayendo salvación, redención, restauración, sin nosotros merecerlos. ¿A quiénes? Según el texto, dice a todos, para toda la humanidad, para todos los hombres. Está disponible para todos. No hay raza, credo, tamaño, nacionalidad o condición humana que no pueda acceder a esta gracia, a esta salvación, a esta redención. Romanos 3, 23 y 24. Es un texto conocido, pero solamente creo que conocemos la primera parte y no recordamos la segunda. Dice así Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el 24 dice, todos son justificados ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Está disponible para todos. Y continuamos adelante. Allí, después de este versículo 11 de Tito, capítulo 2, seguimos con el versículo 12. Dice así: enseñándonos que negando, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos enseña a vivir el tiempo presente. Y aquí en este versículo 12 hay 3 verbos que resaltan. Ayúdenme ustedes. ¿Qué verbos hay allí en el versículo 12? Renunciar, ¿qué más? Vivir, ¿y qué más? Aguardar, aguardar. Y entonces nos enseña a renunciar, es el primer verbo que nos dice, y rechazar la maldad y la impiedad. Hay un momento en el que con determinación nosotros tomamos la decisión de apartarnos, de alejarnos de toda especie de mal y consagrarnos a lo puro, a lo que es recto. Pero es algo que también debo hacer continuamente, permanentemente, cada momento de mi vida. Ahora, no se renuncia a algo para sufrir. Cuando alguien va a renunciar de un trabajo, generalmente ya ha pensado en un lugar o un trabajo mejor. No se renuncia a un trabajo para irse a algo peor, generalmente. Siempre se está anhelando algo mejor. Cuando renunciamos a la vida pasada de impiedad y de maldad, es porque estamos anhelando algo diferente, anhelando la pureza.
y reconocemos que esa es buena para nosotros. Entonces, ya renunciar a la impiedad y a la maldad no será un castigo, una carga, no será un tormento, pero sí requiere determinación de que quiero quitarme ese peso del viejo hombre y vestirme del nuevo hombre. Es cuando me rindo delante del Señor. Le digo, Señor, no puedo más. En mis fuerzas fallo, en mis fuerzas caigo, en mis fuerzas hay destrucción. Nos enseña que debemos vivir apartados, lejos, renunciando a toda vida de impiedad y de deseos mundanos. Por deseos mundanos entendemos las adicciones esclavizantes, destructivas y también toda especie de satisfacción egoísta que como seres humanos siempre estamos buscando. El segundo verbo, ¿cuál es? Vivir, gracias. Y dice ahí, la gracia de Dios nos llama a vivir. Dice, vivamos en este mundo como sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios nos llama a una vida diferente, viviendo de una manera justa, sobria y piadosa. Y dice, entonces, la gracia de Dios nos enseña, nos instruye a vivir de esta manera, a apartarnos del mal, a no desear lo malo, sino que anhelemos lo puro, lo santo y lo correcto. Vivimos en este mundo presente, en este siglo. Vivir en este siglo nunca ha sido fácil, tampoco lo fue para Pablo, mucho menos para nosotros. Pero nos enseña que seguir a Cristo no es aislarnos o alejarnos de la gente, de la sociedad. Todo lo contrario, el Señor nos modeló a vivir en medio de un mundo oscuro para hacer luz y dar testimonio del Evangelio y del reino de Dios. Estamos llamados a vivir en este mundo presente, en este siglo presente, amados hermanos, a ser como un espejo que recibe la luz de Dios y a la vez esa luz se refleja al mundo. Esa es la invitación y lo que nos insta la palabra. No sé si ustedes recuerdan allí en Mateo capítulo 13, versículo 33, la parábola de la levadura. Dice así: otra palabra les dijo el Señor Jesús: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Hermanos, Jesús estaba hablando de cómo el reino de Dios se extiende de la misma forma como ocurre con la levadura en la harina y la hace crecer. ¿Cuántos de ustedes han fabricado pan? ¿Han hecho pan? Bueno, ¿qué tal la experiencia? Unas veces queda como quisiera, otras veces no. Unas veces de pronto excedemos en las cantidades, en otras nos falta. Bueno, solamente un experto podría hacer que les salga bien todo el tiempo. Pues bien, mira, cuando era niño en mi casa, mi mamá tenía un emprendimiento muy pequeño ahí en casa, en la cual ella fabricaba pan, colaciones y todo esto. Y pues los clientes, lógico, eran los vecinos, y era algo muy, muy sencillo. Pero una vez con mis hermanos nos sentamos a ver cómo mi mamá fabricaba el pan. Entonces, cómo entonces él mezclaba la harina de trigo con los huevos, con la mantequilla, y cómo entonces amasaba, apretaba, ¿cierto? Manipulaba la mezcla hasta que pues tuviera una textura homogénea, blanda, y pues que pudiera dejarse ahí un momento para que tuviera otro tipo de proceso. Nosotros como
como chicos allí, siempre nos preguntábamos por qué eso, después que mi mamá lo dejaba allí tan chiquito, después iba creciendo, creciendo. Mi mamá nos explicaba el proceso. Nos sorprendíamos del cambio que iba teniendo la masa. La levadura hace precisamente que se mezclen todos estos ingredientes y la masa crezca y se extienda. No se trata, hermanos, de que la masa fuera fermentada, sino de provocar un aumento de volumen, una expansión, una elevación. La acción de leudar implica un cambio visible y palpable en la masa, un crecimiento que la transforma y la prepara para su posterior cocción. Se nota, se evidencia esa transformación. Hermanos, no debemos alejarnos de las personas, debemos compartir con ellos en lo común, en lo cotidiano. Ahora, no vamos con el temor de que nos contaminemos, todo lo contrario. La gracia del Señor nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha restaurado, nos ha redimido. Ahora, con esa seguridad, vamos entonces a influenciar, a impactar sin temor a nuestros amigos, a nuestros vecinos y familiares. Hacer luz en medio de la oscuridad, reflejando a Cristo de manera intencional, evidenciando, hermanos amados, la transformación del Evangelio en tu vida y en mi vida. ¿Cómo debemos vivir? Según el texto que estamos aquí en el versículo 12, dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Vivir de esta manera nos recuerda también el Sermón del Monte, en los capítulos 5 al 7 de Mateo. Cómo Jesús enseña allí que sus seguidores, sus discípulos, viven en buena relación con los demás, pero también en buena relación con Dios. No significa que vamos a estar aislados porque quiero estar con Dios o no quiero estar con la gente. No, significa que realmente renunciando a lo malo, vamos entonces a influenciar, a impactar a un mundo oscuro y perdido para dar a conocer el Evangelio. Vivir en este siglo presente, en este tiempo presente, significa relacionarnos con las personas que vamos a vivir, con ellos con quienes compartimos. Y en ese compartir, en ese interactuar, también vamos a vivir los problemas que ellos viven, las desilusiones que ellos viven, las decepciones, las crisis, de tal manera que nos identificamos en sus situaciones. Y es lo que el Señor nos invita, para que podamos influenciar e impactar con su Evangelio. También nos dice que vivamos piadosamente. ¿Qué es lo opuesto a piadoso? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué es lo opuesto a piadoso? Impío, impiedad, ¿qué más? Desconocimiento de Dios. Vivir como si Dios no existiera. Personas que saben qué es lo bueno, pero no lo procuran. En el idioma original, impiedad tiene el significado de maldad, perversidad, falta de reverencia por las cosas de Dios. Pero ¿saben qué también es? Apatía y frialdad a Dios. No me importa, no nos importa tener una relación con Dios, ni nos interesa tenerla. No cultivo las disciplinas espirituales en mi vida. No oro, no estudio la palabra, no ayuno, dejo de asistir a la iglesia. Mi compromiso con el Señor va menguando de tal manera que me voy alejando. Me hago indiferente a la vida espiritual, me hago indiferente a la voz de Dios. Ya no hay devoción ni fervor por Dios y su palabra. Y esto produce dureza,
de corazón. Y nos va alejando de Dios. Y nos vamos entonces comportando como una persona impía. Impiedad. Ya no me interesa, no busco la presencia de Dios, por lo tanto, ya no tengo reverencia ni respeto por las cosas de Dios. Entre tanto, la persona piadosa buscará honrar a Dios, serle fiel, procurando vivir una vida santa y recta. Esa es la invitación de la palabra en esta mañana, a que realmente busquemos la piedad, la comunión con Dios, la relación con Dios, el cultivar las disciplinas espirituales. Ahora dice allí justo, ¿cierto? Justa. ¿Qué es lo opuesto a justo? ¿Qué otra palabra? El sentido de la palabra bíblica allí es rectitud, rectitud. La justicia en términos de rectitud, pero también en términos del respeto y de la justicia que debemos brindar a nuestro prójimo. La justicia es un término que pareciera tan lejano en nuestros días. Cada vez vemos noticias de corrupción, de violencia, de robos, abusos, desplazamiento forzado, fraudes, inmoralidad. Y el Señor nos llama a vivir rectamente. El Señor nos llama a vivir en justicia. Tratar a los demás con justicia y honestidad. Estamos llamados a vivir una vida justa para modelar, hermanos, en nuestra sociedad, en nuestro contexto, en nuestra casa, en nuestra familia. Vivir el reino de Dios y su justicia. Vivir como nuevas criaturas. Vivir como que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Esa es la invitación de una vida justa. Pero también dice que de una manera sobria. No estamos llevados por las diferentes cosas que este mundo nos seduce y nos cautiva. El Señor nos llama a vivir con una mente cabal, sensata, de buen juicio, prudentes, sencillos. Seguramente, hermanos, pensamos que el trabajo y las diferentes situaciones que vivimos pesa más. A veces pensamos que el anhelo profesional pesa más, que el temor, que el miedo pesa más, que la ansiedad y la tristeza pesa más. El Señor nos invita a vivir sobriamente, con sensatez, confiando en Él, en su poder, en su provisión, en su cuidado. Nos invita a tener contentamiento en Él. Que no nos obsesione las posesiones materiales. Que no nos obsesione el dinero. Que no nos obsesione la fama. Que no nos obsesione el adquirir más y más. El Señor nos invita a vivir sobriamente. Él ha sacado nuestra vida del hoyo cenagoso y ha puesto nuestros pies sobre lugar seguro, sobre peña. El domingo pasado el pastor Fabián nos enseñaba cómo Jonás, desde lo profundo de la oscuridad del vientre de ese gran pez, él dice: Señor, tú sacaste de la fosa mi vida. Solo la gracia de Dios lo alcanzó a Jonás y lo sacó a flote, lo sacó a la superficie de esperanza. Y seguramente esa ha sido la experiencia de muchos de nosotros, que en medio de la desesperanza y la oscuridad, que en medio del deseo de no querer vivir, allí el Señor nos ha sacado para darnos esperanza. Por eso entonces
La palabra del Señor nos invita a vivir de manera sobria, sensata, con buen juicio, de manera cabal, con nuestros sentidos puestos en lo que hacemos. Pero también hay un tercer verbo. ¿Cuál es? Versículo 13. Aguardar. Gracias, gracias, gracias. Aguardar. Y esta palabra aguardar en el idioma en que está escrito en el original dice que es perseverar, no desistir. Es una actitud activa y no pasiva. Entonces, en tercer lugar, podemos decir que la gracia de Dios nos enseña a perseverar con esperanza. Entonces dice ahí, aguardando, perseverando, esperando, bien dispuestos. Es el significado del idioma original. Esperando, bien dispuestos, significa aguardando. No es una actitud pasiva. Es alguien que resiste, hermanos, y avanza. Es alguien que persevera y no desfallece. Es alguien que persiste y no desiste. Persevera en la fe, en la obediencia a Dios, en el caminar por la vida, reflejando a Cristo. Y en este proceso espera activamente el regreso del Señor Jesucristo. Todos debemos anhelar ese maravilloso día de cual en el versículo 13 Tito nos está diciendo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es el anhelo, el deseo profundo que como creyentes debemos tener cada día que caminamos. Anhelando que cuando el Señor regrese estemos listos o nos llame a su presencia y podemos verle cara a cara. Así que, hermanos, el estar delante del Señor llegará en cualquier momento. Pero es así donde Tito está entonces siendo guiado por Pablo para que pueda comunicar esto a la iglesia de Creta. También dice en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza bienaventurada, confiar en la promesa del pronto regreso de Cristo. La motivación, hermanos, para vivir en santidad, en rectitud, en sobriamente, como dice aquí, piadosamente, para vivir entonces de acuerdo a los principios de su palabra. Esto nos hace recordar la parábola de las vírgenes. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas eran? 10. 5 eran insensatas y 5 sensatas. Todas, eso está, en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. Todas salieron a recibir al novio. Todas llevaban consigo sus lámparas de aceite. Pero había una diferencia. ¿Recuerdan? Las prudentes no solamente llevaban su lamparita, sino que llevaban una vasija adicional de aceite. Mientras que las insensatas llevaban, sí, la lamparita, pero no llevaban una provisión adicional extra de aceite. Y dice el texto bíblico que el novio se demoró. Pero cuando llegó el momento, llegó y todas entonces se despertaron y estuvieron ahí atentas. Pero las prudentes tenían aceite extra porque pues el novio se había demorado y podían entonces recargar su lámpara. Las insensatas no tenían su recarga de aceite. Las prudentes siempre estuvieron listas. Amado hermano, siempre debemos nosotros, como creyentes, mantener viva la llama de la presencia del Señor en nosotros.
el estudio de la palabra, la oración, la vida de servicio a Dios, la vida de servicio a los demás, la vida de consagración a Dios, nos mantiene atentos, alertas para cuando nuestro Señor Jesucristo regrese otra vez. Cuando no cultivamos, cuando no hacemos que esa presencia del Señor se avive en nosotros a través de la búsqueda continua, nos enfriamos y nos alejamos. Entonces, estamos vulnerables al pensamiento de este mundo, al cristianismo superficial, y entonces los principios de la palabra se diluyen y entonces nuestra fe se contamina. Jesús termina esta parábola diciendo: velad, estar atentos, pues, porque no saben el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Estemos listos, que la provisión de aceite, de la presencia del Señor, del gozo de su presencia en nosotros, de conocerle más y más, de cada vez fortalecer esa relación más y más con Él día a día, no se pierda, sino que estemos listos para cuando Él regrese. Debemos esperar con ansias, hermanos, su venida. Debemos estar enfocados, aguardando, perseverando en la esperanza bienaventurada, en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En cuarto lugar, tenemos allí entonces en el versículo 14. Él, Cristo, se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. En cuarto lugar, la gracia de Dios nos enseña a recordar que pertenecemos, que le pertenecemos a Cristo. La obra de Cristo, amados hermanos, nos da identidad. Entonces, ¿cómo reflejamos esa obra de Cristo nosotros? ¿Cómo reflejamos su gracia, ese amor inmerecido, esa bondad inmerecida, ese favor que no merecemos? ¿Cómo lo reflejamos? Debemos recordar, hermanos, que nuestro valor, que nuestra dignidad, que nuestra identidad no se define por las normas sociales o por los logros o las cualidades personales que tengamos, sino por la obra de Cristo, aceptando su obra redentora, liberadora, sanadora, restauradora en nuestras vidas. Romanos 8:1 dice: no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Y esa certeza, esa realidad debe acompañarnos siempre, de tal manera que cada vez que el maligno quiere colocar dudas, cada vez que el maligno quiera colocar culpabilidad en nosotros, cada vez que el maligno quiera colocar en nosotros tristeza y ansiedad, recordemos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y tú y yo estamos en Cristo Jesús, y recordando que realmente su gracia nos ha alcanzado. Nuestra identidad es Él y en su obra. Hay un renovado sentido de vida y de propósito también. En Efesios 2:10, recordemos ese texto: porque somos hechura suya. ¿Qué más dice? Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nuestra vida de caminar con el Señor refleja y debe evidenciar esa nueva criatura que somos para vivir en buenas obras. Somos pueblo adquirido por Dios, dice 1 Pedro 2:9, para anunciar y proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un renovado sentido de vida y de propósito. Somos enviados, somos testigos de lo que Él ha hecho en nosotros. Por eso entonces dice 1 Pedro 2:9, para que proclamemos y anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad, de las tinieblas, de la maldad a su luz admirable. Somos enviados, hermanos, para reflejar
a Cristo. Su mensaje transformador debe estar respaldado con una vida que refleje la gracia de Dios. Y termina aquí el texto: celoso de buenas obras. Y el término aquí, celosos, nos indica y nos anima a pensar en una actitud de deseo profundo y diligente de vivir en buenas obras, como evidencia de una fe genuina. Las buenas obras no para ganar el favor de Dios, es la consecuencia, es la expresión natural de aquellos quienes hemos aceptado a Cristo y caminamos en su gracia, en dependencia de su gracia y no de nuestros esfuerzos. La expresión que dice aquí, se dio a sí mismo, hace referencia a su muerte sacrificial en la cruz. Merecíamos el castigo y estar destituidos de la presencia de Dios, pero Cristo sufrió y tomó nuestro lugar, como lo hemos cantado en esta mañana. Cargó sobre sí nuestros pecados, nuestra maldad, nuestra condenación, siendo Él el sustituto divino, para liberarnos, para rescatarnos. ¿Qué significa el término iniquidad? El término iniquidad significa sin ley, que va en contra de la ley, que establece su propia ley, su propia forma de ver la vida. Y vivimos, entre comillas, autónomos, lejos de Dios. Iniquidad es querer tomar el control, es decirse a uno mismo y a los demás, y inclusive a Dios: nadie me dice qué hacer. Vivo mi vida, y vivo mi vida como a mí se me venga en gana. Vivo mi vida en mis propios términos. Yo estoy al mando. Esto es el significado de iniquidad. Intentar la vida de forma independiente sin relacionarnos con Él. Pero el Señor vino a rescatarnos, a limpiarnos, a liberarnos de toda iniquidad y purificarnos para convertirnos en su pueblo, limpiarnos completamente y hacernos su propiedad. A Él le pertenecemos. Y en consecuencia es que vivimos en buenas obras. Vivimos con entusiasmo, con un fervor apasionado por hacer lo correcto. En nuestro corazón hay determinación por vivir en buenas obras. Como decía ahora, las buenas obras es la respuesta a la obra de Cristo en la cruz, que nos dio libertad del pecado y de Satanás. No son algo que hacemos para ganar el favor de Dios, o para ganar su salvación, o para ganar el nivel de santidad para ir al cielo. La gracia de Dios es la que nos capacita para llevarlas a cabo y nos motiva para dar la gloria a Dios en nuestra cotidianidad. Jesús las llamó frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento sin el fruto no se evidencia, no se nota. Hermanos amados, el Señor dijo allí en San Mateo capítulo 5, versículo 16, en el mismo sermón del monte: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras se vean y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Les animo a mirar un poco más en nuestra propia cotidianidad. La gente que está a nuestro alrededor da gloria a Dios con nuestro testimonio, con la manera de relacionarnos, con la manera de tratarnos. ¿Saben?
El Señor Jesucristo, precisamente en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 21 y 22, dice, hablando precisamente del carácter de sus seguidores, hablando precisamente del fruto que debe evidenciar a sus discípulos, quienes le siguen, dice, oísteis que fue dicho, Mateo 5, 21 y 22, ábrelo por favor, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hermanos, para el Señor, asesinar, matar no es simplemente levantar un arma y quitarle la vida a otra persona. Dice que el enojo, el odio, la rabia, la incomodidad que sintamos contra otra persona, dice que ese ya es asesinato. Inclusive cuando le hemos dicho necio, cuando le hemos insultado, cuando le hemos dicho palabras que han herido, que han dañado, que han lastimado, groserías. Hermano, ¿estás enojado con alguien? ¿Estamos enojados con alguien? Me incluyo. ¿Estoy enojado con alguien? ¿Siento ira y rabia cuando veo a alguien? ¿Me incomoda? No sé, me fastidia ver a otra persona? ¿Saben? Pensemos en nuestro círculo más cercano. Hijos, hijas, padres, esposos, jefes, compañeros de trabajo. En medio de tu enojo, en medio de nuestro enojo, me incluyo, hemos insultado a esa persona, le hemos dicho estúpido, idiota, o todas las groserías que nos podemos imaginar para lastimar. El Señor dice que esto es como si mataras, si asesinamos a la otra persona, porque en nuestro corazón ya se ha anidado el enojo, el odio, y cualquier reacción puede venir para entonces ir en contra de esta persona. El Señor nos dice que nuestra luz delante de los hombres debe alumbrar para que vean los demás las buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Te invito a recapacitar, me incluyo ahí, me invito a que recapacitemos, a que consideremos cómo estamos reflejando la gracia de Dios en esto. Yo quiero invitarte en esta mañana a que traigamos nuestro enojo, nuestra ira, nuestro odio a la cruz de Cristo y dejemos que su gracia traiga perdón, redención, salvación, limpieza, purificación a nuestra vida. Para que así como el Señor ha manifestado su gracia que tú ni yo merecemos, ahora nosotros la extendamos hacia aquel o aquella que no la merece. Al inicio de la predicación nos preguntábamos si nos habían dicho que predicamos y no aplicamos. ¿Cómo estamos frente a esto? ¿Nuestros hechos son coherentes? ¿Son consistentes? ¿Respaldan tu fe en el Señor? ¿Respaldan tu confianza en Dios? ¿Nuestros hechos respaldan lo que creemos? Hemos hablado
de que la gracia de Dios nos enseña a vivir el tiempo presente para reflejar su carácter en un mundo malvado, cruel y lejos de Dios. Hemos visto que su gracia nos enseña que Dios ha mostrado su salvación a todos sin merecerlo. Hemos visto también que su gracia nos enseña a vivir el tiempo presente renunciando, determinando alejarnos del mal y la impiedad para vivir una vida diferente. Hemos visto también que su gracia, su amor inmerecido nos enseña a vivir con perseverancia y esperanza mientras llega el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. O si hoy partimos a la presencia del Señor, hoy acompañamos a una familia muy cercana, a Benita y por la partida de Sebastián. ¿Quién iba a pensar? Nadie. Nuestra partida es incierta, solamente el Señor lo sabe. Estemos listos, porque pronto llegará ese día. Y su gracia nos enseña a recordar que pertenecemos a Cristo para vivir con un sentido nuevo de propósito. ¿Cómo poner en práctica, amados hermanos, la gracia en medio de nuestra situación actual? Cierre sus ojos por un momento, por favor. Cierre sus ojos por un momento. Como lo hemos visto en esta mañana, reflexione y considere qué significa la gracia de Dios para usted. ¿Es algo para no valorarlo? La gracia no es licencia para pecar, porque si ya tú o yo hemos nacido de nuevo, hemos nacido de Dios, nuestra simiente de Dios, la simiente de Dios está en nosotros para vivir conforme a los deseos de nuestro Dios. Porque su gracia nos capacita, no son mis esfuerzos. Su perdón, su redención, su sangre vertida en la cruz, su sacrificio en la cruz, nos limpia y nos levanta para vivir una vida que refleje el carácter de Cristo. ¿Qué significa la gracia de Dios para ti? ¿Qué diferencia? ¿Qué ajustes, qué cambios cree que debe existir en su vida a partir de experimentar la gracia de Dios? Con la persona que está a su lado, vamos a orar unos por otros. Allí en la pantalla aparecen los motivos de oración en este momento. Para que reflejemos la gracia de Dios a otros, oremos unos por otros, para que el Señor nos ayude a crecer, siendo coherentes con lo que decimos ser y nuestras acciones. Oremos allí uno por otro, para que el Señor nos ayude a ser consistentes con lo que creemos y con lo que hacemos, con la fe que profesamos y nuestra conducta. Oremos allí unos por otros, que el Señor nos ayude a ser coherentes y consistentes.
como un segundo motivo de oración. No perdamos la reverencia con que estamos orando. Que nuestra actitud diaria con quienes nos rodean seamos instrumentos de perdón y reconciliación. Que así como hemos recibido la gracia de Dios, extendamos gracia, reconciliación y perdón a quienes nos rodean. Que si estás enojado con alguien, que si sientes rabia contra alguien, que si estás odiando a alguien, trae el nombre de esa persona delante del Señor y entrégala en las manos del Señor y pide perdón al Señor por eso que estás sintiendo contra esa persona, porque es pecado. Es como si asesináramos, dice la palabra. Entonces, oremos para que el Señor nos dé una actitud diaria de perdón y reconciliación con los demás. Y allí juntos oremos por nuestro país. Oremos para que la gracia de Dios llegue al corazón de nuestros gobernantes. Oremos para que la gracia del Señor llegue a quienes hacen violencia. Oremos para que la gracia del Señor, de Dios, llegue al corazón de quienes sufren, viven persecución, son desplazados. Oremos para que la gracia del Señor llegue a ellos y ellos puedan apersonarse y recibir esa bondad inmerecida, ese favor inmerecido que el Señor ofrece a todos. Si usted está aquí hoy por primera vez y no ha abierto su corazón para que la gracia del Señor, el favor inmerecido del Señor a través de la obra de Cristo llegue a su vida, yo quiero animarle a que se una a esta oración conmigo de una manera respetuosa. Quiero animarle a hacerlo. Y usted le diga en esta mañana: Señor Jesucristo, hoy reconozco que he pecado, que he vivido conforme a mi ley, conforme a mis razonamientos, conforme a mis inclinaciones. Perdóname. Hoy reconozco que necesito tu perdón. Hoy reconozco que necesito que tu obra redentora, liberadora, salvadora,
sea real en mi vida. Por favor, Señor, perdona todos mis pecados y ayúdame a vivir una vida que exprese y refleje tu gracia. Te necesito. Sé tú el Señor y Salvador de mi vida. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú me llames a tu presencia, con seguridad yo pueda decir, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Si usted ha hecho esta oración, yo quiero invitarle a que al final usted pueda acercarse y el punto E y poder entonces dejar sus datos para seguir explicándole un poco más de esta decisión. Señor, gracias por este momento, por tu palabra. Y tú nos invitas hoy a acercarnos a ti. Si estamos agobiados, si estamos cansados, si estamos, Señor, ansiosos, si estamos, Señor, en este momento tristes, hoy abres tus brazos para recibirnos, Señor, en tu trono y experimentar tu gracia en nuestras vidas. Amén.